el tiempo también de ustedes que son Mejor puntuales. eso. Entonces Ahí vamos a también una estar compañera, Lourdes, ya está grabando. excelente. Vamos entonces a iniciar por el honor al tiempo. Yo sé que es viernes también. Ustedes tienen también sus actividades. Entonces se conectaron a tiempo y vamos a estar iniciando. El objetivo un poco del día de hoy es presentarle un poco un ejemplo del trabajo que tenemos que ir desarrollando para el examen ya final, ¿verdad? Porque con lo que viene a lo que son los conceptos de ingeniería de software, básicamente está todo en la plataforma. Yo voy a ir activando, de igual manera yo voy a ir desarrollando después esas unidades, explicando como la vez pasada los conceptos, para que ustedes puedan ir entendiendo y también eso puedan internalizar el día de mañana como profesionales. Pero queremos ir ya un poco a la práctica para que ustedes vean que no se separa mucho lo que es la ingeniería de software de lo que es fundamento de análisis y diseño cuando hablamos de software, ¿verdad? Cuando hablamos de software, nosotros, vuelvo a aclarar otra vez, para gestionar proyectos tenemos varios caminos. Puede ser, por ejemplo, el RUP, el proceso unificado de Rational, o puede ser, por ejemplo, la metodología Agile, Scrum o Scrum, como algunos le dicen, otro XP, tienen el Canvas y otras herramientas más también para gestión de proyectos. Ahora, para lo que viene a hacer diseño, específicamente análisis y diseño, tenemos uno solo, que es el lenguaje unificado de modelado, que ustedes ya lo conocen, que es WML. Solamente que nosotros, cuando trabajábamos en desarrollar, ya sea nuestro tema para nuestra tesis de licenciatura, ya teníamos un esquema básico, ¿verdad? En la cual los casos de uso tenían que sí o sí representar a una interfaz gráfica de usuario, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos ingeniería de software, ya no nos basamos en eso. Nosotros podemos inclusive representar los casos de uso que son concretos y los casos de uso que son abstractos. Casos de uso concreto, lo que es visual, interfaces gráficas de usuario, que son visual para el usuario, y lo abstracto puede ser algunas acciones, algunas funciones que puede estar representado también a través de un caso de uso. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a estar mirando un trabajo de un alumno que me dio permiso, que había desarrollado también en mi clase en su momento, ¿verdad? Entonces vamos a estar mirando un poco ese esquema y ese esquema es lo que yo quiero que sigan ya ustedes para que puedan ir elaborando su trabajo. Y acá no hay una, no es que, por ejemplo, el caso de uso tiene que ser de esta forma, no. Cada alumno va a ser de acuerdo a su idea, puede estar representado dentro de un caso de uso acciones, puede estar representado escenarios, ya no es solamente interfaz gráfica de usuario. Entonces acá se da un poco la libertad a los ingenieros de software a utilizar el lenguaje unificado de modelado. Por supuesto, no vas a ir a un diagrama de clase y le vas a poner un autor, por ejemplo. Eso no, ¿verdad? Porque todo lo que no va contra la teoría nosotros podemos analizar y diseñar. ¿Qué es lo que queremos lograr acá? Que ustedes sean arquitectos de software. ¿Qué quiere decir? El arquitecto de software tiene que tener la capacidad y la habilidad de saber utilizar las herramientas de análisis y diseño. ¿Sí? No ya en base a un parámetro o a un ejemplo como teníamos nosotros en licenciatura, que tenía que ser registrar pedido de compra, no se podía poner más cuentas a pagar porque eso era un proceso abstracto, entonces cuando registrábamos compra ya eso se sabía. No, acá como ingeniero de software ustedes pueden representar todos los casos de uso que ustedes quieran, el modelo de negocio como ustedes lo quieran diseñar, entonces eso es importante que podamos mirar y eso vamos a estar mirando un poco aquí dentro de este trabajo, ¿verdad? Hasta donde lleguemos, ¿verdad? El día de hoy, porque la otra semana ustedes saben que el 24 ya no se tiene clase. O sea que esta, y el 31 tampoco. Vamos a ver si el jueves podemos tener una clase, ¿verdad? Y también el 30 para no tener viernes esto, porque ya es día festivo. De hecho que está lo calendarizado esto para que no tengamos clase, por eso se alarga hasta el 22, porque es una materia cortita. Igual si no tenemos clase aquí, no hay drama, porque eso ya estaba previsto dentro del calendario académico. Ahora sí hay una clase que tenemos que recuperar, que es la del viernes pasado. Entonces eso posiblemente lo vamos a recuperar el próximo jueves 23. Entonces eso quiero que vayan anotando, ¿sí? Pues posiblemente porque esa clase sí nos falta recuperar. Lo que es la siguiente ya está dentro del calendario académico como feriado. ¿Cómo va a estar estructurado un poco el trabajo? El trabajo va a estar estructurado con una carátula, ¿verdad? Que es
todo trabajo tiene una carátula. Generalmente yo le digo a los alumnos que le pongan un nombre representativo en nuestro idioma guaraní, porque algunos colocan a su aplicación móvil, le colocan en inglés, en italiano. Vamos a usar nuestro idioma y nuestro dulce idioma guaraní. Entonces ustedes van a tener una idea de cómo quiere que se llame. Este, por ejemplo, es una silla de rueda. Entonces, acá o muiva, ¿verdad? Silla de rueda que se mueve, ¿verdad? Entonces, eso él va a ser una silla de rueda, ¿verdad? Que va a estar controlada a través de una aplicación móvil y va a tener todos sus componentes y ustedes van a ver aquí un poquito cómo va a trabajar él en su tema de tesis. Este ya es un tema de tesis que se está trabajando de este alumno, ¿verdad? Del quinto año, nosotros habíamos hecho y va a estar más o menos de esta manera, ¿verdad? La carátula, el alumno, el docente, el curso, la carrera, la Asunción, Paraguay, y va a tener un pequeño índice, ¿sí? Va a estar el índice, va a estar compuesto de ¿qué? La primera parte va a estar compuesto de una presentación, ¿sí? Explicar un poco en qué consiste el proyecto, cómo surgió el proyecto, ¿verdad? Entonces acá dice que el proyecto busca presentar el desarrollo de un dispositivo electrónico adaptado a una silla de ruedas para tener movimiento por medio de motores eléctricos controlados por medio de un dispositivo móvil con sistema operativo Android con versiones 5.0. Esta propuesta surgió como respuesta a la necesidad de desplazamiento, entonces, etcétera, etcétera. ¿Por qué surgió un poco este tema? Entonces se hace una pequeña presentación. Luego de la presentación vienen algunos aspectos conceptuales, y eso es muy importante que ustedes sepan. Ustedes saben que ustedes van a trabajar con un tema que maneja varios conceptos teóricos, ¿verdad? Que sustenta esa parte práctica. Por ejemplo, si yo voy a usar o voy a hacer parte de electrónica que sí o sí va a tener su tesis de ustedes, tengo que definir un poco cuáles son los componentes electrónicos que yo voy a estar utilizando. Por ejemplo, el Arduino, si voy a usar el Bluetooth, voy a usar tecnología GPS, tecnología GSM, tecnología giroscopio, etcétera, etcétera. Todo lo que él va a utilizar, lo más importante, él acá lo colocó en aspectos conceptuales. Entonces, por eso es importante ya identificar el tema, que ya lo hicimos en la ficha de proyecto, y ver un poco cuáles son los componentes electrónicos que yo voy a estar utilizando. Esto es para un ensayo, atiendan bien, voy a aclarar eso. Esto no va a estar ya perfecto porque ustedes no van a tener posiblemente todo el conocimiento, ¿verdad? Ya por detalle de todos los componentes electrónicos que van a estar utilizando. Pero si por lo me dicen Arduino, por lo menos tienen que saber qué Arduino es, qué van a utilizar, si van a usar Bluetooth. Entonces, por eso acá, este trabajo de este alumno, si hoy en día miramos, tiene como 5 o 6 páginas o aspectos conceptuales, ¿sí? Cuando se inició con este proyecto es para que ustedes lo puedan manejar y ya tener esto como ejemplo para que cuando ustedes desarrollen su tesis vayan esto alimentando con más teoría, ¿sí? Vayan alimentando, pero acá él ya tiene, cuando nosotros iniciamos, él ya tiene inclusive todo con las citas, ¿sí? Entonces, este mismo ejemplo, él se fue agrandando, agrandando, porque van apareciendo los componentes electrónicos que va a estar utilizando. Inclusive acá en los aspectos conceptuales se puede poner también todos aquellos componentes y la parte de desarrollo también que van a estar utilizando para su aplicación móvil. Esos aspectos conceptuales también pueden colocar acá, que van a estar usando Android, su versión y todas las herramientas que ustedes van a estar utilizando para el desarrollo de esa aplicación móvil. Eso también se puede colocar en aspectos conceptuales y no debe ser muy largo. Fíjense, debe ser definiciones cortas y todo tiene que tener sus citas, ¿sí? Todo tiene que tener sus citas, ¿sí? Eso es importante. Se está hasta el momento viendo el trabajo y se está entendiendo. Hay una consulta hasta aquí. Bueno, si no, ahí seguimos y después pueden preguntar, sin problema. Luego de esto, ya va justamente lo que ustedes estaban desarrollando, que es la ficha del proyecto, ¿sí? La ficha del proyecto, por eso le dije a algunos que me enviaban el WhatsApp, hay que desarrollar bien la ficha del proyecto, porque algunos me colocaban
algunos dos renglones nomás lo tenía, ¿sí? Y me enviaba por WhatsApp. Algunos tenían tres renglones, ¿sí? Entonces, quiero que miren el ejemplo, ¿verdad? Porque se está, ¿verdad? Lean pacientemente, que van a encontrar todos los componentes que se necesita para una ficha del proyecto. Entonces, eso es fundamental que ustedes puedan entender. El nombre de la aplicación, como yo les estaba diciendo, pueden buscar un nombre en guaraní, ¿verdad? Representativo, porque generalmente le llaman en inglés, le llaman, entonces tenemos que tratar un poco de que sea un poco un tema vistoso. ¿Qué pasa? Si por ejemplo yo pongo aplicar o MIVA, eh, ve un extranjero, ¿verdad? Y le va a llamar la atención qué es lo que eso es, qué significa. Pues si está en inglés, pasa desapercibido, idioma oficial mundial y todo supuestamente maneja, entonces en inglés está escrito, ya se entiende, ¿verdad? Pero cuando ve algo que no entiende y que es vistoso para él, entonces se va a preguntar por eso, ¿qué es? Y ahí se va ahondando en el tema, se va desarrollando el tema. Luego, también es importante entender el alcance técnico, que yo ya como usted como licenciado no me pueden presentar un alcance técnico de dos puntos. ¿Sí? No puede ser esta parte, usted ya tienen que manejar el alcance técnico, es todo lo que va relacionado, todo lo que se va a hacer con respecto a su tesis. Por ejemplo, acá dice su alcance técnico, reunir datos de la experiencia de los niños con silla de ruedas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ustedes tienen que ver? Si yo voy a hacer un tema, tengo que ver a qué usuario va a afectar eso. ¿Sí? Si mi tema va a afectar a la sociedad, va a afectar al medio ambiente, por ejemplo, como le estaba diciendo al compañero que iba a hacer la vara para medición del, creo que del río, ¿verdad? Del nivel del río. Entonces, ahí que hay que ver, reunir la experiencia de los especialistas en hidrología, ¿sí? Se tiene que saber eso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, le puso recolectar datos estadísticos de IPS de casos de niños parapléjicos. Si yo voy a ver también algún tema que va asociado, por ejemplo, algunos eligieron para gente no vidente, algunos eligieron temas de seguridad como cerradura inteligente, entonces hay que recolectar un poco los datos estadísticos sobre la delincuencia con respecto a las casas que son asaltadas, entonces hay que revisar un poco eso, ¿verdad? Implementar la electrónica requerida para el proyecto, desarrollar el circuito de potencia, desarrollar el algoritmo, desarrollar una interfaz simple. Fíjense, montones de cosas se colocó aquí, ¿sí? Entonces, ese alcance es lo que yo veo que estamos flojos todavía. Ustedes como para definir. Y acuérdense que ustedes ya van a ser ingenieros. Entonces, esto tiene que saber ustedes escribir el alcance técnico. ¿Cómo se escribe eso, profesor? ¿Cómo es? Y para eso tengo que adentrarme al tema. ¿Sí? Si yo voy a hacer una aplicación o una tecnología que va a estar relacionado, por ejemplo, a la seguridad con las cerraduras inteligentes, entonces tengo que ver todos los alcances que va a tener esa cerradura. Si esa cerradura entonces va a reunir los datos, va a guardar la experiencia del usuario que ya abrió por primera vez, por segunda vez, cómo va a reconocer esa cerradura inteligente a la persona que va a acceder a ese hogar o si es su hogar, cómo va a reconocer que una persona no pertenece a ese hogar. Entonces, todo eso nosotros tenemos que escribir acá en el alcance que va a controlar, que va a realizar, que va a realizar mi cerradura, ¿verdad? Inteligente. No es abrir y cerrar nomás, o si no, no tiene sentido. Hay muchísimas cosas que se puede, aparentemente, podría ser un tema muy sencillo, pero si yo tengo la capacidad de abstraer el alcance técnico y eso replicar aquí, mi tesis puede ser una tesis 5 porque yo ya he visto tesis 5 y se fueron y quitaron 3. ¿Verdad? El tema era espectacular, el tema era buenísimo para explayarse, ¿sí? Para desarrollar un alcance técnico excelente, pero no supieron desarrollar.
Y otros temas muy básicos, en la última tesis que tutoré justamente, no era un tema muy profundo, era un tema un poco básico, pero le dio el cuerpo, le dio la estructura, ¿sí? Porque si yo digo cerradura inteligente, para mí es un tema muy básico. Ahora, si yo le doy cuerpo, le doy estructura, entonces puede tener. Y esa última tesis tenía un tema básico, pero le dio un cuerpo, una estructura y se fue y quitó 100 en la mesa de tesis. Entonces, por eso es fundamental. Entonces, acá va ya la ficha del proyecto. Luego dice plan del proyecto, ¿sí? Vamos a ir recorriendo un poquito y antecedente a la información, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver qué va a ser mi aplicación móvil. Entonces acá yo puedo poner un poco qué va a hacer. Si mi aplicación móvil va a registrar personas, en este caso como una silla de rueda, le tiene que registrar las personas, los padres, porque son para niños, ¿verdad? Eh, Tienen que tener acceso a esa aplicación móvil para monitorear, por ejemplo, la carga de la batería de la silla de rueda, en qué parte está la silla de rueda, controlar con un GPS, entonces tiene que registrar personas, los usuarios, perfil, los controles de la silla y tiene que emitir también los reportes que podría hacer cada cuánto tiempo se tiene que realizar el mantenimiento de esa silla, en qué estado está su batería, en qué estado están los motores, etcétera, etcétera. Entonces puede emitir el reporte. Entonces, de acuerdo a eso se hace el relevamiento. Por ejemplo, para la cerradura. Entonces, hay que registrar personas, ¿sí? Del hogar. Entonces, esa va a ser mi primera antecedente de la información. Entonces, porque esa cerradura inteligente, por supuesto, tiene que reconocer a las personas o cómo lo va a reconocer, ¿verdad? Porque acuérdense que no es simplemente con un dispositivo ir a tomar una aplicación móvil, tiene que haber un sistema de seguridad que pueda reconocer a esas personas. Entonces, en base a eso que hace un pequeño relevamiento. Le gustaría registrar su dato y el de su hijo, ¿sí? ¿Quién registraría a las personas? Los usuarios. Acá podemos colocar inclusive toda la lista y los alcances que va a tener mi aplicación móvil, cómo va a funcionar y en base a eso yo voy preguntando al usuario para ver si ese alcance que yo elaboré como ingeniero de software, imagínense, si esa casa que estoy construyendo está realmente satisfaciendo o logra la satisfacción de ese cliente que me contrató a mí como arquitecto, o estoy notando que el cliente no había sido esa parte, no le gusta porque él quería otro color más claro y yo le estoy pintando un color más oscuro. Entonces nosotros proponemos con un plano, ¿sí? Análisis y diseño, ¿sí? Lenguaje unificado de modelado, hacemos como un plano del software. Entonces nosotros prototipamos eso le presentamos, ¿sí? El arquitecto que hace el plano, en base a eso hace una maqueta y presenta al usuario. Entonces, o sea, eso me va a ir diciendo varios otros requerimientos que él está necesitando, ¿sí? Si cumple, ¿verdad? Con lo que yo dibujé y con lo que yo representé a través de una maqueta, lo que yo diseñé, analicé, diseñé con el lenguaje unificado de modelado, llevé a un prototipo y si ese prototipo está cumpliendo con los requerimientos. Por eso es importante esta parte. Entonces, hay que hacer el relevamiento, ¿sí? Acuérdense que el relevamiento dependiendo de cada tema. Por ejemplo, el tema del compañero que quiere medir el nivel del río, ¿verdad? O de los cauces hídricos, como él dijo. ¿Qué necesito allí? Y yo necesito entrevistarle a quién. Necesito entrevistarle a un hidrólogo, ¿sí? Necesito entrevistarle a las personas que se encargan de registrar esas mediciones, ¿sí? Porque hay personas que seguro se encargan y va guardando porque dice en la estadística, en el año 1900 suele salir a la tele, nunca se alcanzó esta baja del río porque en el año 1985 tal, y te da algunos datos porque hay alguien que está registrando esos datos históricos. Entonces hay que ver esa y hacerle también la entrevista, proponerle también nuestra
que proponerle nuestra tecnología que nosotros queremos desarrollar para ver qué él nos da como respuesta. Si le va a servir o no le va a servir, qué otras funcionalidades yo le puedo agregar a esa tecnología. Entonces es muy importante. A lo mejor no van a hacer todo esto que yo le estoy diciendo para esta materia. Lo vuelvo a aclarar, pero por lo menos ensáyense como hizo este alumno, ¿sí? Porque él después de esto agrandó muchísimo más, ¿verdad? Su relevamiento fue más extenso, fue agrandándonos más. Pero ya se van a quedar con el modelo, porque esta parte se inserta a sí mismo, se inserta dentro de la tesis, donde dice algunos aspectos tecnológicos, desarrollo tecnológico de la investigación, y hay un título que dice análisis y diseño de la aplicación móvil. Y ahí se coloca todo. Así mismo, este trabajo, paz, se copia y se pega. Así que hacen bien. Entonces, pueden ensayar, no hace falta que sea muy extenso. Lo que yo quiero que tengan por lo menos la estructura. Ensayen así como él hizo. No hizo un relevamiento, pero ya le quedó a él como ejemplo para después ir desarrollando. De hecho, que también se puede terminar. Todo depende mucho del alumno. Por ejemplo, controlar la silla. ¿Podrá usted manejar correctamente con la mano la aplicación móvil? Entonces dice, ¿en qué presentación le gustaría utilizar el celular? Entonces, la silla de ruedas, fijo o en la mano. Eso está preguntando, por ejemplo, si él tiene que colocar fijo una pantallita por la silla de ruedas o puede tener nomás en sus manos. Acuérdense que hay personas parapléjicas que no pueden, solamente un dedito pueden tocar, ¿verdad? Porque está toda atrofiada. Entonces, por eso está preguntando. ¿Le gustaría tener un botón de pánico? ¿Desea seguir teniendo la opción de controlar la silla de ruedas manualmente? También le pregunta eso, no todo automatizar, que sino también tenga de repente la posibilidad de destrabar los motores para que se pueda usar manualmente la silla de rueda en caso que haya terminado la batería, se haya dañado la batería, hay que hacerle mantenimiento, pero se tiene que usar por lo menos un 3-4 días en forma manual. Entonces, por eso es importante un poco estas preguntas que él está realizando. Y acuérdense que todo software que nosotros desarrollamos, ya sea una aplicación móvil, un sistema de gestión, un sistema operativo, sí o sí tiene que tener su salida de información, ¿sí? Porque las tres grandes etapas de la informática son entrada, proceso y salida. Entonces no se olviden de eso, son muy importantes. Y así mismo como ustedes venían haciendo en fundamento, hay que ir quitando los eventos. Acuérdense que esto es ingeniería de software que ustedes ya hacían en fundamento, ¿verdad? Hay que extraer los eventos, ¿sí? Que está compuesto como sujeto, verbo y objeto, ¿sí? Eso es un evento. El evento es el pan de cada día, de cada analista, de cada ingeniero de software. Cuanto más eventos yo recolecto o identifico, eso me va a generar más ingresos porque esto se convierte después en que en requerimientos, porque esto que se va haciendo se va puliendo a través de un cuadro de requerimiento. Se hace también un pequeño cuadro de requerimiento que ustedes ya saben que está compuesto de 4 columnas: evento, requerimiento, estímulo y respuesta. Eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta. Luego de esto se hace que la lista de requerimientos, ¿sí? Que es esto, ya depurado todo que quiero que haga mi aplicación. Registrar datos del niño y padre, registrar los datos del usuario del niño y padre, seleccionar el perfil del niño, recibir notificaciones, controlar la silla de ruedas y recibir reporte. Ahí tenemos todos los requerimientos. Y luego ya entramos en el diseño, la misma cosa que ustedes usaban en fundamento, como le estaba diciendo. En este caso, él lo agrupó. Esto ya no hace falta que se llame así gestionar mantenimiento y seguridad. Él lo agrupó así porque él quería poner todas esas referenciales pequeñas que tenía, quería colocarlo dentro de este paquete. Luego ya tiene, fíjense, acá hay una diferencia: gestionar cada app, ¿verdad? Este paquete es lo que va a gestionar todo lo que tiene que ver con la parte de software o el desarrollo de la aplicación móvil. Y aquí aparece que aparece un paquete, ya que no es tan parecido a lo que nosotros hacíamos en licenciatura, ¿sí? Porque ya
nosotros vamos a conjugar que vamos a conjugar la ingeniería de software con la ingeniería de la electrónica. Entonces lo que hacemos es que conforme un sistema, un solo sistema, donde se pueda que quiera un sistema, un conjunto de elementos interdependientes, porque acá hay conjunto de elementos, acá conjunto de elementos, son interdependientes que se puedan relacionar entre sí, por eso entra dentro de qué? Entra dentro del sistema. ¿Sí? Esta es la que agrupa a todo, este es el ambiente del sistema. Y aquí se unen, en este ambiente del sistema se unen dos ciencias. ¿Sí? La ciencia de la ingeniería del software y la ciencia de la ingeniería de la electrónica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que anteriormente nosotros no teníamos. Nosotros que hacíamos anteriormente, el modelo de negocio estaba representado por una sola ciencia, que era la ciencia de la ingeniería del software. Acá nosotros quedamos en un ambiente de sistema donde tenemos que unir esas dos ciencias. Y por supuesto tenemos un paquete que, como usted lo estaba diciendo hace rato, sí o sí tiene que tener salida de información, porque voy a trabajar con un software. Bueno, esto es un poco lo que es básicamente el el modelo de negocio que él desarrolló. ¿Verdad? Usted puede hacer independientemente. Acá ya colocó, por ejemplo, el autor que va a trabajar porque va a manejar su silla de rueda, el hijo, a través de la aplicación móvil. Los padres van a tener acceso para recibir notificaciones. Si de repente el hijo se cae de la silla de rueda, automáticamente va a dar las notificaciones a los padres. También los padres van a recibir el estado de la silla de rueda en cuanto a la duración de la batería y todas esas cuestiones que pueden servir para alertar al padre. Eso es fundamental que tengan en cuenta. Luego tenemos ya los diagramas de caso de uso, ¿sí? Que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Él va a trabajar con gestionar mantenimiento y seguridad, que va a tener el tema del acceso al login. Acá no estamos hablando de sistema de información operativa y general. Acá estamos hablando de un sistema de aplicación móvil. ¿Sí? Entonces, va a tener un acceso, usuarios, perfiles, referenciales de personas, que son datos de hijo, datos de padre, y la seguridad de los componentes electrónicos. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es su caso de uso. Ustedes por eso tienen que pensar la aplicación móvil, qué estructura va a tener. ¿Sí? Se van a registrar datos primarios para después hacer una interacción secundaria ya con los procesos principales. Acuérdense que no hay que en una aplicación móvil no se puede hacer un sistema, ¿verdad? Operativo y gerencial a gran envergadura. ¿Por qué? Porque es para cuestiones, para procesos, para gestiones rápidas, ¿verdad? Y esas gestiones rápidas están asociadas a unas complejidades de seguridad. Por ejemplo, hoy en día usted, seguro que yo, por ejemplo, mi señora, la que más maneja, por ejemplo, no, ya nada no pagamos más, todo se hace con la aplicación móvil, transferencia, no hay prácticamente efectivo, ya no, todo es a través de la red, ¿sí? Todo se hace a través de aplicaciones móviles, por eso es importante, hay un componente fundamental que es la seguridad de esa aplicación. Bueno, ustedes ya escucharon ya varios incidentes de seguridad. Por ejemplo, no hace mucho era un incidente de seguridad que hicieron que igualito de la app de la BNF, ¿verdad? Entonces muchos cayeron ahí, hicieron transferencia, inclusive, ¿verdad? Entonces tuvieron ese problema. ¿Sí? Por eso es importante el tema de seguridad. Entonces acá, ¿qué hizo la Luna? Aquí básicamente él generó un sistema de usuarios, perfiles para mantener un poco la seguridad que corresponde a este paquete. Luego se fue al segundo paquete, que es ya gestionar APK. ¿Sí? Y aquí ustedes ya ven, se representa por un caso, uso la aplicación móvil y lo que va a tener, ¿sí? Todas las alertas, recibir alerta, notificar el nivel de batería, notificar el nivel de desplazamiento, notificar la ubicación GPS,
notificar el volteo de silla. ¿Sí? Y esto tiene que estar relacionado con un caso de uso que se llama controlar el movimiento de la silla. ¿Sí? Y también él agregó, ¿se acuerdan en su alcance? El accionar botón de pánico. Entonces acá tenemos los padres que van a recibir todo esto y el hijo que va a estar interactuando con este caso de uso. ¿Sí? Esto puede ser que no sea interfaz gráfica de usuario, principalmente son pequeñas notificaciones que van apareciendo dentro de la aplicación móvil y yo puedo acceder y mirar esas notificaciones. Entonces esto, por eso le digo, no hay una forma de hacer. Acá ya se le da la libertad para que ustedes puedan hacer. Porque esto puede ser que no sea interfaz gráfica, no sea interfaz, son solamente notificaciones, pero en este caso como ingeniero de software ya tenemos que representar en forma de tallada. Entonces aquí tenemos el segundo paquete de desarrollado. Luego vamos al tercer paquete. ¿Sí? Vamos a ir al tercer paquete, que es gestionar los componentes electrónicos. Y esto es algo nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Un paquete porque aquí es lo que nosotros tomamos la ingeniería de la electrónica, ¿verdad? Y lo metemos y lo fusionamos con ¿qué? Con la ingeniería del software a través del diagrama de caso de uso. ¿Sí? Por eso este tercer paquete que dice gestionar componentes electrónicos ya va relacionado a la tecnología electrónica que yo voy a estar utilizando. Por ejemplo, alguno me dice, profesor, yo voy a hacer con Raspberry. Entonces acá yo ya tengo que ver, ¿sí? Raspberry, mantener Raspberry, cuáles son los módulos que voy a estar utilizando, cuáles son los componentes o cómo voy a estar utilizando, y eso lo voy representando aquí a través de caso de uso. Y aquí importante algo fundamental, porque me van a decir, profesor, pero ¿cómo sé esto? Todos estos casos de uso se relaciona con la ingeniería de software. Acuérdense que acá tenemos un caso de uso que se llama gestionar APK. ¿Sí? Gestionar APK, que está aquí, tenía todo lo que tiene que ver con la aplicación móvil. Pero esta aplicación móvil, para que reciba la notificación de la batería, la velocidad de desplazamiento, tiene que estar relacionado con la parte electrónica. Es por eso que aquí se genera un caso de uso que lo que hace es conectarse a través de los scripts. ¿Sí? Porque eso usted se programa. Esa aplicación móvil, a través de programación, se conecta con los componentes electrónicos para enviar ¿qué? Para enviar las órdenes, para que pueda interpretarse esa orden, ejecutarse esa orden y enviar el resultado de esa ejecución. Entonces, para que se pueda conectar con toda la tecnología y atiendan bien eso, y eso es lógico. Usted cuando van a instalar una impresora a su node, qué le pide? Le pide que instalen el driver. Entonces, la misma cosa, voy a usar esta aplicación móvil, pero va a interactuar con otro dispositivo externo electrónico, entonces se hace a través de la programación de un script de conexión. ¿Sí? Y eso ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Se hace eso porque usted tiene que programar eso para que se pueda conectar y dar las órdenes. Y aquí lo que él fue colocando son todos los módulos que va a estar utilizando. ¿Verdad? Con el Raspberry que yo voy a estar utilizando, entonces él coloca todo a través de un caso de uso. Y acuérdense que todo esto tiene que trabajar juntos. Por eso se crea otra vez aquí un caso de uso que dice programar script interacción de módulos. ¿Qué quiere decir? Necesito un caso de uso abstracto, porque acuérdense que estos son abstractos. No se ve que me permita integrar todos los componentes electrónicos. ¿Sí? No es que yo compro los componentes, task con este y ya está. No, hay que programar para que eso se pueda integrar. El módulo GSM pueda conversar con el módulo GPS, con el sensor de giroscopio, del módulo de Bluetooth, del panel solar, de la batería, de los motores. Entonces, para que todos ellos puedan hablar juntos, se tiene que hablar en un mismo idioma. Por eso acá ustedes sí se fijan cómo este diseño
de este ingeniero en software, cómo está bien diseñado. ¿Por qué? Porque la ingeniería del software le dice a él que tiene que hablar en un solo lenguaje, el lenguaje unificado de modelado, en un solo lenguaje. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él está haciendo aquí. Estos son componentes electrónicos interdependientes, cada uno tiene su misma característica, pero cuando ellos van a trabajar juntos, tienen que hablar todo en un mismo lenguaje. Entonces, aquí, ¿qué hay? Hay un script que hace que hablen todo el mismo idioma. ¿Sí? Estamos en una sala, estamos los que hablan inglés y en español. Entonces, hay que llegar a un punto de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles entienden más? Si los de inglés entienden español también, entonces se unifica y se trata de hablar todo en español o viceversa. Pero sí o sí tenemos que estar todos de acuerdo. Y no olvidarse esto. Acá es la integración de los componentes electrónicos, ¿verdad? Ya sea, en este caso, si es Arduino, si es Raspberry. Y no olvidar que tiene que estar el caso de uso de la aplicación móvil y tiene que ser a través de un script de conexión. Entonces, con este ejemplo, básicamente es reemplazar porque ya diseñó el ingeniero de software. Ahora, no es tampoco así. Yo hago porque el profesor mostró así. No, ustedes pueden tener varias ideas, se puede desglosar más esto, se puede representar más. Pero se acuerdan que decía en el libro que un caso de uso representa a qué? ¿Sí? A una interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Pero cuando vamos más a la ingeniería de software, nos vamos adentrando más, hay una parte que habla que dentro del análisis orientado a objetos, los casos de uso pueden ser abstractos y puede ser concreto. Entonces, nos da la posibilidad de hacer un diseño no solamente visual, ¿sí? De una interfaz gráfica de usuario, sino también lo abstracto que permite el funcionamiento de lo visual. ¿Qué quiere decir esto? Es lo abstracto para el usuario, pero esto es lo que va a permitir que la silla de ruedas se pueda automatizar. ¿Sí? Y lo visual ya va a ser la silla de ruedas en sí con la interacción de la persona manejando ya esa silla de ruedas a través de una aplicación móvil que va a ser lo visual para el usuario. Todo lo que está acá él va a mover a través de este script y conectándose acá va a estar moviendo todos estos componentes. Y de acuerdo a la necesidad que se necesita, de acuerdo a la necesidad de estos componentes, eso va a estar dentro del script de interacción de módulos. ¿Está bien? Entonces, pudieron notar aquí los tres paquetes, ¿verdad? Desarrollados. Y por último tenemos la que es de gestionar la información. Por ejemplo, acá, gestionar salida de información. ¿Cuántas veces se intentó abrir esa cerradura? ¿Verdad? Generar reportes de cantidad de veces de la cerradura que se intentó abrir o se cerró, se abrió en el día, la hora. Toda esa información se puede almacenar, ¿verdad? ¿Cuántas veces se abrió la cerradura? Una cosa. ¿Cuántas veces se intentó y no se pudo abrir? Entonces, para que yo tenga un historial también de esos intentos, quién intentó abrir esa cerradura inteligente. Entonces, todos esos puntos pueden ser como salida de información, pero no es acá que tiene que salir reporte enorme, tiene que ser reporte concreto porque vamos a manejar dentro de qué? Vamos a manejar dentro de una aplicación móvil. Entonces, eso es fundamental para ustedes. Luego de esto, ustedes ya saben que se escribe una especificación de caso de uso. Por cada caso de uso se va escribiendo, por ejemplo, acá en el login. Esto ya usted ya tiene el formato igual de licenciatura. Y abajo ya se va diseñando una interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Esto puedes hacerlo con Pencil Project. Hay muchas herramientas que te permiten diseñar ya tu app. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden ver esas herramientas, puede ser Principal Project, hay montones de herramientas, inclusive online, que te permite ya diseñar cómo vos querés tu aplicación móvil. Entonces debajo de cada caso de uso ya se va colocando ¿qué? Se va colocando el prototipo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es mantener usuarios. ¿Sí? Abajo ya está su ventana de usuarios. ¿Sí? Luego tenemos el mantener perfiles, también ya está ahí abajo, ¿sí?
Luego tenemos mantener personas, ¿sí? Ahí ya está también su prototipo de personas, mantener la seguridad de los componentes electrónicos, ¿sí? Entonces, eso no tiene prototipo porque son componentes electrónicos, ¿sí? Eso es importante entender. No todos van a tener prototipos, lo que son Arduino 1, Arduino 2 y todos esos componentes electrónicos no se van a representar, ¿sí? No tienen prototipo, eso es lo visual solamente. Los prototipos son aquellos que van a ser visualmente presentados a los usuarios, ¿sí? Tenemos acá gestionar APK, que es de la aplicación móvil, que básicamente ya va mostrando las alertas de los padres, cómo se va a manejar la silla de ruedas con el control, va a mostrar el nivel de batería, la velocidad, la ubicación de GPS, ¿sí? Entonces eso es muy importante, mantener los componentes electrónicos que ya habíamos hablado, no tiene interfaz gráfica de usuario. Esta parte se repitió otra vez y luego tenemos nuestro diagrama de actividad. Y acá es importante, este es fundamental porque acá usted tiene que explicar cómo va a funcionar su tecnología. Por ejemplo, acá, el hijo sube, sube a la silla, ¿sí? Silla de ruedas, hijo en la silla de ruedas, ¿sí? Si está registrado, se va aquí, accede a la aplicación móvil. Si no, registra al hijo y luego accede a la aplicación móvil. ¿Qué se hace? En AppleCard, lo que es la aplicación móvil, se verifican los componentes electrónicos, ¿sí? Si todo está correcto, se archivan los componentes electrónicos. Si no está correcto, da un mensaje de error, ¿sí? Acceder a la aplicación, botón de pánico, notificación, cerrar sesión, todo esto está disponible, por eso usa un AM, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que al levantar la aplicación móvil, todos van a estar disponibles esta opción, ¿sí? Luego, si presiona el botón de pánico, va a alertar al padre y al padre va a asistir al hijo, ¿sí? La notificación va a emitir mensaje de notificación, el padre va a recibir la notificación, ¿sí? Notificación del nivel de batería al mismo tiempo, por eso usa un AN acá. Notificación de velocidad, notificación de la ubicación de GPS y notificación de la silla de volteo. Fíjense aquí cómo es importante este diagrama de actividades. Va explicando toda la interacción que va a tener ese usuario, ¿verdad? Que ustedes ya sabían lo que hicieron en análisis y diseño, ¿verdad? Esa interacción de esos usuarios con ese conjunto, ya sea de procesos o actividades que van relacionados directamente a la tecnología que yo estoy desarrollando. Entonces, eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta. Acá no hay ninguna teoría que te diga, no, no tiene que estar la barrita y no tiene que hacer esto, no tiene, no, acá uno se explaya de acuerdo a cómo identificó esas actividades dentro de su tecnología a desarrollar. Entonces, tiene un pequeño diagrama de actividades, ¿sí? Luego tiene un pequeño diagrama de secuencia, ¿verdad? De cada caso de uso, lo va mostrando ahí de las referenciales. Acá, esto por ejemplo, es importante, cada uno hace como usted entiende, ya no es más obligatorio así como está en la licenciatura que tiene que estar, ¿sí? Porque ahí se lleva una estructura así drástica, acá ya depende de cada ingeniero de software cómo lo quiera desarrollar. Luego tenemos, después de esto, diagramas de secuencia, son cortitos, ¿verdad? Por cada caso de uso, o se puede agrupar también para que sea no muy extenso como esto. Tenemos nuestro diagrama de clases, ¿sí? Diagrama de clases, que también esto está muy detallado, ¿verdad? Se puede esto sintetizar de repente, se puede hacer un diagrama de clase por cada paquete, por ejemplo. No hace falta hacer por cada caso uso. Esto es lo correcto, ¿verdad? Por eso es bastante, por eso está el alumno que hizo esto, ya le va a ser fácil colocar esto dentro de su tesis. Y nos explicamos que es un diagrama de clase, porque ustedes eso ya tienen que ver. ¿Qué son estos? Acá están los estereotipos, ¿sí? Esto es el boundary, este es el control y esta es la entidad, ¿sí? Son los tres estereotipos que ya va arrastrando desde dónde.
arrastra desde el diagrama de secuencia, ¿sí? Va arrastrando desde el diagrama de secuencia hasta llegar al diagrama de clase, que el diagrama de clase está compuesta de tres partes: nombre de las clases, nombre de los atributos y las operaciones, un método. Todo esto puede ser público, privado o protegido. Y acá es lo que yo le estaba diciendo que está mal. Fíjense, por eso lo mostré este ejemplo, porque justamente esto habíamos corregido. En un diagrama de clases no debe estar un autor, ¿sí? Eso no, teóricamente no debe estar. Puede estar en algún libro nuevo o algún libro que haya por ahí, pero la mayor parte de los autores de libros no representan un actor dentro de un diagrama de caso de uso. Porque están los diagramas dinámicos y están los diagramas estáticos. Diagramas dinámicos son los que tienen los que están ahí dinámicamente. Los estáticos son los que no tienen movimiento, representan simplemente clases, conjunto de objetos que se describe a través de sus atributos y sus métodos. Por eso tengan cuidado con esto. ¿Sí? Ahora, si alguno me dice, profesor, yo leí en un libro, yo tampoco soy cerrado, toda vez que referencie a ese libro. ¿Sí? Referencia a ese libro, porque uno dice, no, ¿y por qué pusiste el auto? Y el profesor Pepito me dijo para que coloque. No, el profesor Pepito no decía nosotros que coloquemos así, que hagamos así, no. O sea que ustedes como profesionales tienen que tener ya un fundamento y una base teórica que puedan demostrar y sustentar la parte práctica. O si no, no sirve de nada. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Luego de esto, y ahora se hace de los informes, diagrama de clases, entramos en este diagrama de estado, que esto voy a explicar yo la próxima clase, voy a dar un PowerPoint, eso lo quiero hacer el próximo, como le estaba diciendo, el próximo jueves o puede ser miércoles también. O sea, vamos a coordinar, ten preparado nomás uno de estos 2 días, miércoles o jueves, ¿verdad? Porque viernes ya 24, ¿verdad? Entonces, voy a estar dando porque tenemos que recuperar la clase pasada, por más que dieron virtualmente, igual yo quiero recuperar esa clase para desarrollar lo que es el diagrama de estado, porque el diagrama de estado ustedes no desarrollaron en licenciatura. Y el diagrama de estado es fundamental para poder integrar aquí, que poder integrar las dos ciencias, porque se refiere a diferentes estados de los componentes de la ingeniería del software y los diferentes estados de los componentes de la ingeniería electrónica, que va relacionado aquí a los componentes electrónicos que puede estar en un estado de descanso, un estado de activación a través de qué, de las órdenes que le da la aplicación móvil para que puedan funcionar esos componentes electrónicos. Y vamos otra vez a este ejemplo de la silla de ruedas. ¿Qué pasa en la silla de ruedas si vos colocás acá y todo es espectacular y no prendes nada? O prendes y dejas ahí. ¿Se va a ir o no se va a ir? No se va a ir la silla de ruedas porque necesita que se le dé órdenes a través de que, a través de una aplicación móvil, a través de algún algoritmo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a identificar un poco los diferentes estados. Entonces, lo que nosotros ya sí conocemos, en este caso para desarrollar el trabajo, es poder elaborar el alcance técnico, en base a eso hacer un relevamiento, extraer la lista de lo que son la lista de eventos, ¿sí? El cuadro de requerimiento, ¿sí? La lista de requerimientos. Y luego ya entramos en lo que es el diseño. Ya vamos por el modelo de negocio, o sea, ustedes ya saben hacer, diagrama de caso de uso también, por los paquetes, la especificación, diagrama de actividades también ya saben hacer, diagrama de secuencia también ya saben hacer, diagrama de clase también ya saben hacer, ¿sí? Diagrama de estado es lo que nosotros vamos a estar mirando y vamos a ver si en este caso necesitamos para algunos temas también desarrollar el diagrama de despliegue, que es fundamental que sí o sí podamos interactuar esos componentes electrónicos con
algún hardware que ustedes también van a estar utilizando, que ustedes ya conocen también el diagrama de despliegue. Acá lo único nuevo va a ser el diagrama de estado, ¿sí? Y un pequeño DER, si es que tiene DER, su sistema, su aplicación móvil. Entonces eso es lo que les voy a pedir que puedan ir trabajando. Ya todos tienen su tema, me enviaron por WhatsApp, ¿verdad? Ya les confirmé los temas. Y aquellos que igual quieren seguir con un tema básico para seguir el ejemplo, ahora el modelo lo pueden seguir y el día de mañana lo cambian cuando van a hacer para su tesis. Pero no es lo recomendable, vuelvo a aclarar. Para los que sí ya definieron su tema de tesis, ya van a trabajar. Fíjense, en esta materia ustedes ya van a tener las 48 páginas de su tesis prácticamente. ¿Qué hay que agregarle acá? Hay que agregarles los pasos que se tienen que seguir para el desarrollo del prototipo, toda la parte de programación de la aplicación móvil y prácticamente meter dentro de un marco metodológico, de meter dentro de un paradigma tecnológico y prácticamente si ya funciona la tecnología que ustedes armaron, la tesis está culminada, la tesis de ingeniería. Nos ganamos aproximadamente aquí un 2 a 3 meses, ¿verdad? Si lo terminamos de esta manera. Este alumno que hizo acá, para él ya es básico porque ya fue el retoque nada más para ir armando y metiendo dentro del paradigma tecnológico. Entonces eso un poquito les pido por favor. Y acá no se preocupen de esto. Esto que está aquí, esto que está aquí, eso cada uno desarrolla. El UML, profesor, pero acá tengo que poner sí o sí gestionar mantenimiento. No, no, no. Acá como vos los quieras llamar. ¿Eh? Sí o sí tiene que haber paquete de que tenga que ver con la aplicación móvil y paquete que tenga que ver con los componentes electrónicos. ¿Sí? Y después, nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora hablo un poco al micrófono para ver si hay algunas consultas y algunas dudas. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Dentro de esto, profe, no se presenta el diagrama electrónico y eléctrico y el despiece de los componentes electrónicos. eso no, eso se presenta ya se puede presentar dentro del diagrama de despliegue como Ok, anexo, ¿sí? Se puede ya. desglosar ese, ¿saben por qué eso no? Sí se coloca en la tesis, eso sí se coloca. ¿Saben por qué acá no pido? Porque generalmente la gente no maneja mucho todavía la parte electrónica, pero importante lo que preguntó el compañero, no es una exigencia, pero aquellos que manejan y ya lo quieren colocar, lo pueden colocar. Sí, sin problema lo pueden colocar, pero no voy a exigir porque no tenemos mucho tiempo, porque hay algunos compañeros que quizás no manejan todavía la parte electrónica, entonces yo soy muy consciente en ese aspecto y por lo menos que tenga este bosquejo, este esquema. Pero si hay alumnos que ya manejan, lo pueden colocar su bosquejo electrónico de esos componentes que van a estar utilizando, que es excelente sería. ¿Eh? No sé si respondí a tu pregunta. Perfecto, profe. Excelente. ¿Otra consulta? Y acaban a decir, ingeniería, eso vamos a dar otra vez fundamento. Eso es lo que siempre escucho, ¿verdad? Y lastimosamente te digo que sí, porque todos los proyectos que yo llevo en la realidad lo tengo que documentar, no tengo otra herramienta. Y algunos me dicen, no, profesor, ¿por qué no se usa metodología? No, hay que confundir gestión de proyectos tecnológicos, es una cosa, y lenguaje es otra cosa. ¿Sí? Análisis, diseño orientado a objetos es una cosa. El Scrum, RUP, XP, Canvas es otra cosa. Porque algunos te dicen, pues yo voy a usar Canvas, los 9 lienzos. ¿Sí? Está bien, pero ¿dónde está el plano? ¿Dónde está tu arquitectura de software? ¿Sí? Y en los 9 lienzos, no, pero eso es para gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Por eso respondo a esa pregunta, ¿verdad? Porque yo en su momento todavía me había hecho esa pregunta porque pensé que en ingeniería del software iba a venir a encontrar algo majestuoso y no sé. Pero ustedes entran en esto, en Estados Unidos es la misma cosa, en otro país es la misma cosa, es un solo lenguaje unificado de modelado. Entonces,
No hay otro lenguaje todavía que haya nacido, ¿verdad? Hay uno anterior, que es el análisis estructurado, ¿verdad? Que no es orientado a objetos, que se da en mi época, ¿verdad? Donde están los procesos, están los almacenes, los flujos y las entidades. Eran cuatro componentes que se manejaban dentro del análisis estructurado. Pero dentro del análisis orientado a objetos se maneja el lenguaje unificado de modelado, que ustedes ya conocen como UML. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿esta tarea para cuándo? O sea, ¿qué fecha más o menos se puede entregar? No, nosotros tenemos todo esto que yo estoy dando, ¿sí? Ustedes van a ir haciendo de a poco. Tenemos hasta el 22 de enero para ir haciendo este trabajo. Pero yo voy a desarrollar todo el diagrama de estado y después ya quiero ir controlando el trabajo de cada uno, mirando a la par que voy a dar también la teoría, porque hay cuestiones teóricas que sí me gustaría que manejen dentro de la ingeniería de software para sus reuniones de proyectos de grande envergadura que van a tener el día de mañana ustedes cuando se sienten con otros profesionales. Me gustaría que manejen bien la terminología y eso, como la vez pasada les expliqué, eso sí vamos a estar desarrollando, pero lo que es la parte práctica, cada uno va desarrollando porque esto ya es su examen final. Este es el que vale 50 puntos. Este es el examen final para ustedes. Terminando este documento de 48, o sea, la cantidad de páginas que le toma a ustedes, es el examen. Ustedes ya van a estar haciendo en su casa. Yo le pediría que tomen el máximo esfuerzo, que trabajen toda la semana por él y ya me va mostrando. Yo voy a dejar un tiempo para que podamos ver también. Posiblemente vamos a dar de 6:30 a 7:30 y después vamos a dejar una media hora hasta las 8:30, dependiendo, mirando ya algunos ejemplos de los compañeros. Acuérdense que ustedes tienen la posibilidad que ustedes están trabajando con un docente, no es que enseña nomás una materia. Usted tiene un docente que es tutor de tesis de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya te voy a orientar, ¿verdad? Cómo tiene que estar estructurado esto. Entonces, cómo tiene que estar, justamente ayer presentó mi alumno, ¿verdad? Su tesis de ingeniería también, ¿verdad? Entonces, yo te voy a estar orientando, ¿verdad? Para que este trabajo puedas copiar y pegar nada más dentro de tu tesis el día de mañana. Entonces, va a depender mucho de la dedicación y el esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Acá nosotros vamos a cortar, nos encontramos el próximo jueves. Sería bueno ya que tengan todo el modelo de negocio y mínimamente sus diagramas de caso de uso todo desarrollado, ¿sí? Mínimamente eso ya tendría que estar desarrollado, y si pueden la especificación de caso de uso, que muchas veces es copiar y cambiar algunos aspectos nada más, no lleva tampoco mucho tiempo, ¿sí? Todo va a depender, pero eso es más o menos el esquema que quiero que vayan trabajando. No sé si se entendió, Reyes. Sí, profesor, espectacular. Excelente. ¿Otra Profe, consulta? Sí, escucho. buenas noches. El, el marco metodológico todavía no tocamos, ¿verdad? No, marco, no, O entre tarde nomás por eso, profe. no, marco metodológico no, el marco metodológico es importante entender que es ya parte de la investigación de la tesis. Mm, Esta es la parte técnica que va incrustado dentro del marco ujú. metodológico, dentro del paradigma. Acuérdense, cuando hablamos de marco, es importante que tengan en cuenta, hablamos de varios marcos, ¿verdad? Hablamos del marco introductorio, hablamos del marco teórico, hablamos del marco metodológico. Dentro de eso otra vez se va subdividiendo otra vez dentro de lo que es la investigación científica y tecnológica, ¿está bien? Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos generando un producto, que es esta documentación, para luego meter dentro de un marco, ¿sí? Dentro del marco tecnológico, que generalmente le llama aspectos tecnológicos de la investigación. Dentro de ese título se va a meter esto que ustedes van a desarrollar ahora dentro de su tesis, ¿sí? Y esa parte de los aspectos conceptuales que tienen aquí arriba, más arriba, ¿sí? Que estuvimos mirando esos aspectos conceptuales dentro de esta tesis, de este trabajo. Vamos a mirar acá, vamos a mirar aquí estos aspectos conceptuales van a formar parte de su marco teórico o aspectos conceptuales de la investigación, porque dentro del paradigma tecnológico es importante que no se use la palabra marco, ¿sí? Marco
¿Saben por qué? Porque el marco es muy y propio de lo que es el paradigma del positivismo, ¿sí? El paradigma de la investigación que va orientado hacia el positivismo, la investigación cuantitativa. Si nosotros trabajamos sobre un paradigma tecnológico, la cual a usted le compete trabajar para su tesis de ingeniería, generalmente se usa más aspectos, no se usa marco, ¿está bien? Pero siempre usamos para hacer analogía esa palabra porque siempre está arraigada el paradigma del positivismo dentro mismo de una estructura académica, ¿verdad? Porque se habla de estructura cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es una investigación tecnológica, tenemos más desarrollo, un desarrollo más amplio que centrarnos y en un solo o en varios marcos, sino podemos salir un poco de ese marco y explayarnos un poquito más. Y ahí empiezan los aspectos, ya sea aspectos conceptuales de la investigación, aspectos de los antecedentes de la investigación, aspectos tecnológicos que puede estar subdividido otra vez en lo que son los aspectos de análisis y diseño de la aplicación móvil, aspectos que tengan que ver con el desarrollo de la aplicación móvil, de la tecnología, con los componentes electrónicos y así sucesivamente. Entonces, ese marco metodológico generalmente se le da, y ese paradigma tecnológico generalmente se le da ya cuando usted ya está en tutoría de tesis para esto que está acá, distribuir dónde tienen que estar ubicados dentro de su tesis. ¿Está bien? No sé si me expliqué. Genial, profesor, sí, ya más que claro. Sí, Excelente. porque en el aspecto conceptual ya se trata de lo que son las palabras clave y ir dándole los conceptos que tienen cada uno. Así mismo. Y eso es importante porque esto ya te va a servir después dentro de los aspectos conceptuales de tu tesis. Ya por lo menos ya vas a tener una base, ¿no? Ya van a tener una base y lo que se va a ir agregando más otros componentes, ¿verdad? Pero ya van a tener un poco el esquema, ¿sí? Por eso generalmente a mí me gustan mucho estas materias tomar porque van relacionadas directamente con la tesis. Por ejemplo, cuando ustedes dan, por ejemplo, no sé en qué materia dan en lo que es aplicación móvil. Qué lindo sería, por ejemplo, que ya tengan, se enfoque de esta manera, ¿verdad? Que enfoquen ya con un tema de tesis, ¿verdad? Y puedan desarrollar ya esa aplicación móvil. Entonces, cuando el día de mañana van a tener que desarrollar la aplicación móvil, ya tienen por lo menos el prototipo y por lo menos una interacción básica del funcionamiento de esa aplicación móvil. Y yo desarrollo esto, entonces ya van uniendo y al final de la carrera prácticamente, si se une todo lo que se da en las materias y se va orientando ya hacia un trabajo de investigación para el alumno, usted ya prácticamente puede ir saliendo con todas las carpetas preparadas para meter dentro de ese aspecto o dentro de ese paradigma tecnológico para hacer esa distribución de esos productos que fueron desarrollando en cada materia. Se van a dar cuenta después cuando entren en su tesis que lo que hicieron acá, lo valioso que es, porque es llevar y sirve y forma parte de mi tesis. ¿Alguna otra consulta? Eso quiere decir que entendieron todito o ya se fueron toditos. No, por quién está conectado. Está Cristóbal, Juan. Todos No, estamos claro, presentes, Julio. profesor. Mariano, parece que ustedes ya están bailando hay que trabajar todo mañana. parece que están bailando en una sola pierna ya ahí. Estamos Están en la Profe, farra ya ahí. profe, no digo nada porque estoy empezando a manejando. tragar todo esto. Eh, para mí que están bailando ya la samba, ustedes ahí se conectan de su celular nomás, parece, ¿eh? Los muchachos acá. Profe, yo estoy manejando, por eso no puedo participar. Espectacular. Ahí escuché un Chipa Barrero, por ejemplo. La lista, profe, la lista. Oscar González, Virgilio, Joana Reyes, Bruno Santa Cruz, Lourdes, Evelyn, Eudes, César, Estamos Luz los Rejala, Lupio está. Sí, Lupio está. estoy, profe. Ah, ya.
Rubén parece que se conectó, ¿no? A full está. Atentamente le estoy escuchando, profe. Ah, bueno. Atento. Rubén parece que dejó nomás conectado su computadora. No, atento. Está conectada. Bueno. Entonces, vamos a hacer este máximo esfuerzo de hacer nuestro trabajo. Yo quiero que usted, por eso no le paso este ejemplo, quiero que ustedes se ideen. No piensen en licenciatura como hacíamos esos diagramas. O sea, entiendan nomás que es un caso de uso, o sea, que ese concepto que ustedes manejaron, y eso traten de dibujarse a un arquitecto, ¿verdad? Generalmente los arquitectos que tienen éxito son aquellos que crean los diseños, ¿verdad? Propios, no copiados de otros países y quieren implementar acá, ¿no? Las ideas nuevas, las ideas innovadoras, eso quiero que ustedes tengan con todas las herramientas del lenguaje unificado de modelado. Entonces, hagan como ustedes hacen y si por supuesto sale, por ejemplo, veo dentro de un diagrama de clase un autor, o veo un elemento UML que no tiene que estar, ¿verdad? Dentro, porque algunos, o veo, por ejemplo, un caso de uso de forma circular, ¿verdad? Algunos el UML puede dar la opción de poner así, si quiere hacer redondo, o colocar redondo, porque dice la teoría. La teoría dice que es un oval, ¿sí? Un elixir, un oval, dicen algunos. Entonces, no puede ser circular el caso. Entonces, esas cuestiones sí vamos a ir corrigiendo si sale y va saliendo de la teoría. Pero ahora, que si ustedes pusieron presiona o instala el componente Bluetooth dentro de un caso de uso, eso no lo voy a corregir porque puede ser un caso de uso abstracto, ¿sí? Puede ser un caso de uso de escenario, ¿sí? Cancelar botón, agregar botón, puede ser, ¿verdad? Porque ustedes van a ver diagramas de casos de uso que están hechos de esa manera, ¿sí? Y que son casos de uso abstracto. Entonces es importante un poco eso, aclarar para que ustedes puedan explayarse y manejar bien. Excelente. Si no hay consultas, lo dejo por aquí y espero que mañana puedan ya avanzar con este trabajo, mirar otra vez el video y seguir ese ejemplo que estuvimos mirando el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos posiblemente el próximo jueves si no hay alguna otra situación. Hoy lo tuve que dar. Estoy pasando por una situación bastante compleja. Mi hija está internada, pero vino un ratito porque no quería fallar con ustedes, ¿verdad? Porque la semana pasada ya fallé con ustedes, entonces no quise fallar esta vez. Y también le pido sus oraciones por mi hija, Sarita se llama, ahora está internadita, está enfermita ella, está en el Hospital Bautista, entonces para que se puedan acordar un poquito por su salud de ella. Entonces es un poco pedido al margen de todo lo que de toda nuestra clase, porque acuérdense que somos humanos también y tenemos que potenciar la parte humana también. Entonces, eso nada más. Dale, mucha fuerza, profe, y pronta recuperación para tu hija. Muchas gracias, Virgilio. Mucha fuerza, profesor, para su hija y que se recupere pronto. Muchas Saludos a la gracias. Le digo, muchas gracias. Ánimo, profe. Gracias, Muchas Nuestros profe. apoyos. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de también, profe. Y pronta recuperación. Muchas gracias. Muy amable. Espero se mejore pronto. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Pronta recuperación para su hija. Gracias, profe. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. profe. Muchas gracias.